Ella es uno de los mayores misterios de la historia bíblica. Un objeto sagrado que representaba la presencia de Dios entre los hombres. Construida en madera de acacia y recubierta de oro, el Arca de la Alianza contenía los 10 mandamientos, el maná del desierto y el bastón de Aarón. Pero después de siglos de adoración y protección, desapareció sin dejar rastro. ¿Qué pasó con el Arca de la Alianza? ¿Fue destruido? ¿O está escondido en algún lugar, esperando ser revelado? Desde su construcción en el desierto hasta su desaparición durante la invasión babilónica, el Arca de la Alianza lleva consigo historias de milagros, batallas y misterios. Algunos creen que fue escondido por el profeta Jeremías. Otros afirman que se conserva en Etiopía, en una capilla secreta. Y hay quienes dicen que descansa debajo del monte del templo en Jerusalén. Hoy en María, la Madre del Hijo de Dios, nos embarcamos en un viaje fascinante para explorar las teorías, la evidencia histórica y los misterios que rodean el Arca de la Alianza. Prepárate para descubrir los secretos de uno de los objetos más sagrados de la historia de la humanidad. ¿Existe todavía el Arca de la Alianza? ¿O su destino quedó sellado hace miles de años? Únase a nosotros en esta investigación y descubra lo que la historia, la arqueología y las tradiciones antiguas tienen para revelarnos. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún detalle y deja un comentario. ¿Dónde crees que está escondida el Arca de la Alianza? Desvelemos juntos este misterio. Bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal en el que hoy abordaremos otro tema polémico, los orígenes del Arca y también su historia y posible paradero, y eso es lo que entenderemos en el vídeo de hoy con algunos detalles más, especialmente utilizando los métodos utilizados por los historiadores para que podamos entender acerca de estos elementos que involucran el Arca del Pacto inicialmente, cuando luego vamos a investigar no solo en relación con el Arca Sagrada, también llamado el error de que el Pacto o el Arca simplemente el Arca de la Alianza araña en los árboles, o bien arrancar colores que son bastante conocidos en blanco cuando vamos a examinar sobre estos artefactos o cualquier otra cosa relacionada con nuestro pasado humano. Algo que debemos tener en cuenta es que las ciencias humanas que involucran la investigación histórica no es una ciencia que implique totalmente la precisión. No es algo que podamos considerar de manera similar a las matemáticas con 2 más 2 es igual a 4, y también la historia no es algo que podamos llevar al laboratorio y tratar de hacer varias cosas. Réplicas de los acontecimientos del pasado para intentar comprender cómo ocurre, por ejemplo, con la química o la física. La historia es algo que simplemente ya no existe. La única manera para nosotros accedemos a la historia a través de documentos o diversas fuentes que podemos encontrar a nuestra disposición, e interpretamos estas fuentes para luego entender lo que probablemente sucedió en el pasado, lo que es más probable que sea una verdad histórica. Estos principios que rigen los métodos de investigación histórica utilizados por los historiadores son muy diversos, pero hay algunos métodos que utilizaremos en el vídeo de hoy para entender el Arca Sagrada que también se pueden aplicar a muchos otros contextos de nuestra historia. Uno de estos métodos muy importantes es lo que llamamos atestación múltiple. Tener múltiples documentos o múltiples fuentes de información que hablen de un determinado acontecimiento histórico. Otro principio histórico que también es muy importante es en relación a la proximidad de las fuentes. Esto quiere decir que cuanto más cercana sea una fuente, es decir, un documento escrito o incluso material de la arqueología, cuanto más se acerca a un determinado acontecimiento histórico, mayor es la probabilidad que esté diciendo algo que es verdad y correcto. Aún mejor si esta fuente, por ejemplo, viene de un testigo ocular. En el caso del Arca de la Alianza observaremos más adelante qué tipo de testigo ocular podríamos tener o si hay algún testigo, y además tenemos las llamadas tradiciones orales que también pueden ser muy importantes para investigar temas relacionados con esto, cuando especialmente faltan algunas fuentes o faltan documentos históricos precisamente, pero en relación a la tradición oral. Algo muy importante que debemos tener presente cuando vamos a observar o examinar una tradición oral es que algo que es importante es, en primer lugar, que no haya demasiadas tradiciones orales que compitan, porque de lo contrario esto significa que la veracidad de ciertas tradiciones no se puede probar adecuadamente. Y también otra cosa muy importante, el problema es que muchos historiadores siempre recomiendan la tradición oral porque no está demasiado lejos del evento original. Pero normalmente se considera que incluso para alrededor de 1 a 2 siglos todavía podemos extraer alguna información, pero sobre todo después de 2 siglos en los que se transmite una tradición generalmente empieza a perderse mucho en relación al original. Esto se puede observar de forma muy sencilla, incluso realizando un ejercicio, por ejemplo, con los niños en las escuelas. Quizás muchos aquí están siguiendo al anciano. Ya han seguido el famoso juego llamado Susurros Chinos, en el cual transmitimos un mensaje original. Este mensaje se está transmitiendo desde niño a niño durante todo el periodo de clase, por ejemplo, y cuando llega el último niño, digamos que la señora tiene unos 30 años, normalmente este mensaje original está muy distorsionado de lo planteado por el profesor. Por ejemplo, digamos que el profesor plantea el mensaje original, el último estudiante traerá algo que es muy distorsionado y a veces también arroja algunas ideas muy divertidas a toda la clase. Es un juego de susurros chinos. Esto ocurre porque cuando una tradición se transmite
Verbalmente o oralmente es muy común donde algo no sea nada. La información se pierde o tal vez se malinterpreta o se reinterpreta, y también otro tema muy importante es nuestra propia limitación como seres humanos. Nuestro cerebro lamentablemente no es una buena memoria. Podemos observar esto incluso si tratamos de recordar ciertos eventos de nuestro propio pasado en nuestro personal vida. Quizás muchos han tenido, por ejemplo, como ejercicio la idea de tratar de recordar algo quizás de la época de la infancia y juventud y luego comprobar una fotografía con una película para ver que es muy diferente muchas veces de lo que en realidad imaginábamos. A veces magnificar un determinado evento, a veces una determinada ubicación es mucho más pequeña que pensábamos. Que esto es muy común que pase, y cuando estos mensajes, estos recuerdos y memorias todavía se trascienden, se transmiten de padre a hijo, de generación en generación, a veces termina cambiando tanto que termina perdiéndose, y como mencioné, eso normalmente tradición después de 2 siglos y termina perdiéndose porque normalmente se considera que después de 6 a 8 generaciones comienza a volverse tan inaccesible que ya no podemos necesariamente extraer una fuente de información confiable sobre el pasado. Este es también un detalle que nosotros hay que tener en cuenta esto cuando tratamos de entender sobre el Arca de la Alianza, también porque en relación al Arca de la Alianza hay muchas tradiciones y observaremos algunas de estas que tienen un pasado tan lejano que la información termina perdiéndose y no tenemos forma de garantizar exactamente lo que sucedió. Hay 15 más, así que algunos de los principios que vamos a tomar en consideración para usar solo como un ejemplo que es importante solo para que entendamos sobre esto. El principio en la práctica es, por ejemplo, lo que podemos observar en relación con el rey David en el ambiente académico de muchos expertos y exegetas, así como historiadores e incluso arqueólogos de todas las demás disciplinas que se ocupan de la investigación histórica hasta el siglo XX. Muchos de estos expertos consideraron que David podía o no ser una persona real del pasado. Esto sucedió porque, según la comprensión de la crítica histórica moderna que tenemos hoy, los libros bíblicos que componen la historia de David, especialmente el libro de Samuel, el libro de los Reyes, el libro de las Crónicas, entre otros pasajes de los Salmos y otros, son libros que provienen de una época muy posterior a los Hechos. Esto quiere decir que no podemos garantizar que muchos libros realmente provengan del mismo periodo como el rey David, y además de esto, también en el campo de la tecnología lo que todavía se observa hoy es que, por ejemplo, el Reino del Norte parece tener un nivel de desarrollo y organización mucho más alto que el Reino del Sur, el Reino de Judá, que sería la capital, por ejemplo, del Reino de V. Por eso muchos arqueólogos, historiadores y expertos de diversos ámbitos pensaron que realmente existió o que se trataba tan solo de una idea romántica sobre una posible edad de oro del israelita pasado. Quizás influenciada por ciertas perspectivas mesiánicas, entre otras, fue una hipótesis que se fue planteando hasta que se descubrió a favor de la gestación múltiple en 1993. La estrella de Teodán en el que nos encontramos ahora, más allá de las fuentes encontradas en la Biblia hebrea que tienen una perspectiva religiosa, encontramos una fuente, una inscripción en piedra y adaptada alrededor del siglo IX al siglo VIII antes de la era común, que mantuvo la inscripción como Casa de David, y esto fue algo muy importante porque ahora sabemos que David realmente era el imperio de David como lo menciona la Biblia. Se redujo especialmente por las dificultades que tenemos en el campo de la tecnología para tratar de encontrar lo que sería evidencia del pasado de la periodo. Trate de entender por qué existe esta organización más amplia, el reino del norte de Israel, no el reino de Judá, en este periodo de la historia. Todo esto todavía es muy debatido. Realmente no lo sabemos con certeza todavía. Quizás algunos se necesitan más décadas o quizás algunos siglos. Desde la investigación arqueológica en estas áreas hasta que tengamos una respuesta más efectiva sobre si el imperio de David realmente existe o si fue algo que incluso mencionó el arqueólogo israelí Ciudad Finkenstein sería solo un líder de la banda tribal, líder Yunaid Minor, y estas son las hipótesis que se plantean y aún no tenemos una idea precisa en el campo de la tecnología y también en el campo de la historia ahora en relación al Arca del Pacto. Propiamente hablando, lo que tenemos en cuanto a información al respecto es lo que viene más específicamente de los escritos religiosos que se encuentran en la biblioteca, ya sea el libro del Éxodo, Números, también se menciona en el libro de Josué, Jueces, y los libros de los libertos, que también fue una sugerencia planteada por Nilton Silva de los Santos, por lo cual agradezco mucho la pregunta. Entendamos entonces en términos generales inicialmente la historia del Arca de la Alianza para que podamos entender un poco más sobre estos aspectos de este importante artefacto considerado sagrado tanto por los judíos como por algunas y hasta otras religiones. De acuerdo a lo que encontramos en la Biblia hebrea especialmente natural a Moisés, el Arca de la Alianza fue construida por Bezalel, como encontramos en 11 y 25, incluso en el capítulo 25 y en el capítulo 37, pidiendo nuevamente a Moisés, considerado el profeta más grande. Esta marca fue luego colocada en el tabernáculo, que también fue construido según la tradición bíblica mientras los israelitas vagaban por el desierto durante 40 años. Este tabernáculo estaba compuesto especialmente de 2 compartimentos.
Tenemos el compartimiento llamado Santo donde se encontraba el altar del incienso, pan de operación, entre otros aspectos, lo cual no necesariamente vale la pena mencionar ahora, pero el arca se encontraba en el segundo compartimiento, que se llamaba el lugar santísimo, la parte más sagrada del tabernáculo. Luego también encontramos el arca en el libro de Josué, que se usaba para cruzar el río Jordán en tierra firme, algo muy similar a lo que Moisés habría hecho por los israelitas. En el Mar Rojo también encontramos el asedio arcano de Jericó y Josué en el capítulo 6. Más adelante también encontramos que el arca es mencionada en Jueces, especialmente en el capítulo 20, 26 y 27, donde encontramos el arca en Betel, que luego también en 1 de Samuel 3 arcas se encuentra en Silom. En 1 de Samuel 4 tenemos aquí un acontecimiento muy conocido, y es que los israelitas estaban en guerra con los filisteos y sus hijos pidieron llevar el arca a la guerra, así que incluso fue utilizado como arma de guerra en este aspecto como último recurso y terminó siendo robado por los filisteos después de 7 meses. Fue devuelto más tarde. También encontramos arca enfrentamientos. Ames entonces fue llevado a la cárcel, tuvo hasta más tarde. Fue llevado por David a Jerusalén. En este caso incluso tuvimos algunos problemas donde el usuario puso su mano en el área, por lo que terminó retrasándose por unos meses hasta que finalmente fue enviado a Jerusalén después con la llegada del templo de Salomón. Que David no necesariamente llegó a hacer el templo porque consideraba que sus manos estaban manchadas de sangre, por lo que se lo dejó a su hijo Salomón, como encontramos en un rey en el capítulo 8, que según incluso la tradición este templo se habría construido en el monte Moriah donde hubiera estado. Lo que pasó en hebreo se llama Aire, que da el sacrificio de Isaac por Leandro, que se encuentra en Génesis en el capítulo 22, que en realidad no fue realmente un sacrificio. Isaac en realidad no fue asesinado por las manos o por la mano de Abraham. ¿Y dónde está? Hoy se cree que el monte Moriah o incluso la piedra que se rompió habría sido utilizada por Isaac. Es lo que se encuentra hoy en lo que se llama la mezquita de la cúpula de la roca, o también la cúpula dorada, que fue construida en la época medieval, y es allí donde se encontró el templo sagrado y es donde se ubica esta mezquita. Según la tradición, el arca de las Nicas estaría exactamente en el lugar santísimo del templo de Jerusalén, que era una construcción que sustituyó al tabernáculo de Moisés. Ahora, sobre todo sobre la última mención que tenemos del arca del pacto de Nicas en cualquiera de los reyes israelitas después de Salomón es lo que encontramos, pero sobre todo en el libro de Crónicas no es mencionado por reyes, pero sí es mencionado en Crónicas, según Crónicas en el capítulo 35. Con respecto al reinado de Josías, vean entonces allí esta mención del arca del pacto y se relatan los acontecimientos que enseñaron a todo Israel que estaban consagrados al Señor, donde el arca santa en el templo de Salomón hijo David rey de Israel construido. Si la información del cronista es correcta, entonces esto significa que el arca de la alianza, la última vez que nos vimos en toda la historia, tuvo lugar en el siglo VII entre los años 640 y 609, que fue el reinado de Josías. Josías ayudó al sur incluso mucho más tarde, incluida la conquista de los asesinatos del reino de norte, entre otros aspectos de la historia de Israel que incluso observamos en el vídeo anterior con respecto a la historia de los samaritanos. Esta es la última vez que nos reunimos aquí. Después de esto, lo único que sabemos es que el templo de Salomón fue destruido unas décadas después. Aquí en el reino de Josías estamos ahí por el tamaño de 640-609, y el templo de Salomón fue destruido según los datos que encontramos tanto en el libro de los Reyes como en el libro de las Crónicas, y aún siendo mencionado por otros profetas como Jeremías, encontramos que el tiempo fue destruido desde aquí, que la fecha de 587 antes de la era común. Estamos aquí alrededor de 3 a 4 décadas después del reinado de Josías. Desde allí el arca simplemente desaparece. Después de Josías no tenemos ninguna mención de que el arca estaría dentro del segundo templo, que es el tiempo en que fue construido después de que los israelitas judíos regresaron del exilio en Babilonia, según lo encontramos incluso con Flavio Josepus el Santo de los Santos. En el segundo periodo fue reconstruido en el 520 al 515, por lo que unos 70 años después de la destrucción del templo de Salomón, este lugar santísimo tendrá una sala que quedó vacía, y es allí donde podemos conjeturar lo que pasó con el arca del pacto en este periodo de la historia. Para que podamos entender lo que pudo haberle pasado, podemos mirar algunos textos que mencionan la destrucción del templo de Salomón y tratar de entender lo que podríamos rescatar de quizás algún entendimiento histórico sobre esto, recordando también que lo importante es que estos textos fueron desarrollados después de los acontecimientos, pero en relación especialmente a la destrucción del templo son textos que están más cerca de los acontecimientos y por lo tanto también son más confiables. Pero veamos a Nehel lo que tenemos entonces sobre la destrucción del templo de Salomón. Primero que todo, en el libro de los Reyes los caldeos rompieron las colonias de bronce del templo de Jehová en las basas talladas y el mar de bronce que estaban en el templo de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. También se llevaron los recipientes para las cenizas
Las palas, los cuchillos, las copas y todos los objetos de bronce que servían para el cuerpo. El comandante de la guardia llevaba las giras y los vasos para rociar todo lo que era oro y todo lo que era plata. Este texto de Segundo Reyes encontramos allí gran destrucción que hicieron los babilonios y los caldeos hicieron ir al templo de Salomón, en el que rompieron las columnas de bronce que había en él y se llevaron todo lo que sería de bronce a Babilonia. El libro de Segunda de las Crónicas también trae algunos otros detalles que nos resultan interesantes. Observaremos sobre esta destrucción de los caballeros del templo. Veamos lo que tenemos allí también: todos los objetos del templo de Dios, grandes y pequeños, los tesoros del templo del Señor, los tesoros del rey, de sus oficiales, todo lo que Nabucodonosor se llevó a Babilonia. Lo quemaron. Templo de Dios, derribaron los muros de Jerusalén, quemaron todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. En este texto de Segundas Crónicas observamos que los babilonios, además de haber destruido el templo, también se llevaron los tesoros a Babilonia y ellos simplemente destruyeron todo lo demás. Hicieron una gran inspiración no solo de la época, sino también de la ciudad de Jerusalén en sus palacios. Y hasta esto que sabemos de lo que pasó con el templo de Salomón. En base a esto podríamos basarnos en estos dos textos, que son en cierto modo algo cercanos a los hechos. Se cree que se constituyeron en torno a la época del exilio en Babilonia, un poco más tarde del exilio, cuando se desarrolló el libro de los reyes, solo que aquí, como nota, el libro se considera que las crónicas son una obra algo anterior. Más adelante, en este caso, si el cronista usó fuentes confiables o no, normalmente entendemos que se considera un libro de crónicas y no es tan confiable históricamente como el libro de los reyes porque está un poco más alejado de los eventos. Es solo una idea, un principio histórico que tenemos en este aspecto, pero podemos aquí tener algunas inferencias o plantear algunas hipótesis con base en estos textos sobre lo que pudo haber sucedido aquí con el Arca del Pacto, que creemos que todavía estaría allí dentro del lugar santísimo. Santos. Los llevaron los babilonios consigo a Babilonia. Estarían entonces en manos de los caldeos, habrían sido destruidos, por ejemplo, junto con los otros templos de Salomón. ¿Serían acaso el Arca del Pacto? Un artefacto no muy importante. ¿Es simplemente un dios? ¿Lo dejaron arder junto con el tiempo? Son hipótesis que quizás podamos plantear en relación a esto. Otra hipótesis también sería: ¿podría el Arca de la Alianza haber sido escondida por los israelitas ante los caldeos? Vino y destruyó el tiempo. Los textos más los antiguos no proporcionan ninguna información sobre su escondite que podamos reunir a partir de los textos de Segundo Reyes, así que consigamos las crónicas y o bien fue instruida o fue enviada a Babilonia. No se informa nada en estos textos sobre un patio trasero, un posible escondite. Ahora, antes de entender un poco más sobre los siguientes textos relacionados con el paradero del arte, ya que también mencionan que tal vez el Arca de la Alianza no sería algo tan interesante para los babilonios, esta es una hipótesis que se plantea a alguno historiadores debido a los orígenes de, y esto es lo que vamos a entender antes de avanzar un poco más en nuestra historia. ¿Se originó el Arca del Pacto como realmente encontramos descrito en el libro? Ya que esta es una pregunta histórica muy importante que se debe llevar a cabo. Esto lo dejo fuera porque lo que tenemos ahí, la única fuente de información sobre los orígenes del Arca del Pacto, es lo que tenemos en el capítulo 25 y el capítulo 37 con respecto a las órdenes que Moisés le dio a Bezalel, así como todas las medidas del arca. Arca, entre los diversos aspectos que tendría, básicamente sería una forma de cubo que luego estaría recubierto de oro. Tendría una tapa que contiene dos mazas que se llama el propiciatorio. Esta tapa del arca, y dentro de ella estarían las tablas de la ley de Moisés según las demás tradiciones y también los demás versículos bíblicos que encontramos. Además de las tablas serían humanos y también el bastón que brotó de Aarón. El problema histórico que tenemos con esta información en primer lugar es que la única fuente de información que tenemos sobre su origen viene del libro del Éxodo. Tenemos aquí la falta de embarazos múltiples. Afortunadamente no tenemos ninguna otra evidencia dentro del libro de Éxodo sobre su origen, pues no solo lo encontramos mencionado en otros libros como el de Números de Junio. ¿Qué opinas? Pero el otro problema que tenemos aquí es también en relación a los orígenes de los mismos libros que mencionan el origen del Arca de la Alianza. Otra pregunta importante en el contexto histórico: ¿cuándo fueron escritos estos libros? ¿Quién los escribió realmente? ¿Por qué? ¿Podría alguien haber escrito estos libros? Son preguntas muy importantes. Obviamente, muchos aquí deben estar familiarizados con la opinión tradicional de que la ley de Moisés, el Pentateuco, los libros del Génesis, el peso de la víctima, el número de nombres y otros fueron escritos por el propio Moisés. Esta es la visión tradicional del judaísmo e incluso forma parte de uno de los 13 principios mayores, así como la visión que tradicionalmente tenían los cristianos, pero que fue cambiando gradualmente a través de la investigación en el campo de la exégesis histórico crítico. Esto se debe a que a partir del momento que tenemos una investigación más profunda sobre todo respecto al Pentateuco que hace referencia a los orígenes del Arca de la Alianza, y con el libro del Éxodo se empiezan algunas investigaciones que seguían por principios académicos de la investigación histórica, observando paulatinamente qué sería realmente
Imposible que mucho de lo que hemos escrito que forma parte del Pentateuco viniera del mismo Moisés, porque podemos observar que tenemos, por ejemplo, varios términos que son anacrónicos en el tiempo de Moisés. Varios duplicados. Por ejemplo, un ejemplo de estos duplicados es una repetición sobre el maná y las codornices que se encuentran en el capítulo 16 y también numerosas en el capítulo 11. La ley también de los informes compuestos, por ejemplo, informes que tienen diferentes idiomas, diferentes composiciones. Como es el caso nuevamente en relación con Génesis, también tenemos algunos problemas y a veces encontramos algunas contradicciones, como por ejemplo respecto a cuánto tiempo pasó Israel visitando Egipto. Según Génesis en el capítulo 15 versículo 13 serían 400 años, mientras que si miramos el Éxodo en el capítulo 60 del 16 al 20 serían solo 4 generaciones, lo cual sería un periodo de tiempo mucho más corto, por lo que hay algunas contradicciones y también problemas de anacronismo. Solo por mencionar también un problema de anacronismo que encontramos, por ejemplo, que demuestra que este texto fue escrito mucho después de Moisés, es lo que encontramos en el libro de Génesis en el capítulo 36 y versículo 31, donde observamos allí una serie de reyes que reinaban con miedo. Este versículo menciona específicamente que estos son los reyes que reinaron antes de que naciera un rey de los israelitas, y sabemos históricamente, o al menos lo que se encuentra en los datos de la Biblia hebrea, que el primer rey israelita que no nació fue Eda, quien sometió y reinó desde su dominio fue el rey David, que encontramos en los libros de Samuel. Si esto es de hecho correcto históricamente, con esto la única forma en que este versículo de Génesis podría haber sido escrito y dicho de esta manera sería solo si el autor hubiera estado muy por delante de estos acontecimientos. Entonces ya habría sabido acerca de los reyes israelitas que reinaron y subyugaron a los Edom. Este es solo un ejemplo entre muchos otros que se encuentran en el Pentateuco en relación con los orígenes de estos escritos, así que lo que sabemos es que están muy alejados de los acontecimientos. Otro tema también es importante en relación a los estudios relacionados con el Pentateuco, pero que no voy a profundizar mucho aquí para no desviarnos demasiado en relación al tema del Arca del Pacto, es que el Pentateuco es hoy en día se entiende como tener algunas fuentes, las principales fuentes estratos. Normalmente estos extractos fuentes se dividen en 4 categorías, que son las tradiciones, la fuente del extracto ya visto y Luis Tadeu, que tiene el nombre sexta, es in botón. Aún hay muchas discusiones sobre los orígenes de estos estratos, sobre la fecha correcta con respecto a ellos, pero en resumen lo que sabemos es que sobre el origen del Arca de la Alianza e incluso 25, también 37, esto es algo que pertenece a la fuente del extracto de texto llamado es tal que tiene un idioma. Según varios otros análisis en el campo de la EPDCC crítica histórica, indica que estos textos provienen del siglo XXI o siglo V antes de la era común en sí. Son textos que están muy distantes siglos del origen real del Arca de la Alianza. Por lo que el caso aquí resumirá todo sobre esto, es lo que exploraremos con mucha más profundidad y otros vídeos aquí en el canal sobre el requisito histórico crítico. Es que los historiadores no tienen forma de acceder realmente a cuál es el origen del Arca de la Alianza. Simplemente no sabemos cómo decir desde una perspectiva histórica cuál es el origen real de este importante artefacto, así como tampoco sabemos decir exactamente cuál era su propósito, exactamente cuál era su contenido interno, porque hay mucha distancia de las fuentes y carecen de múltiple gestación. Por eso en la historia no tenemos manera de afirmar prácticamente casi nada en relación al Arca de la Alianza, pero que podemos decir para garantizar con alta probabilidad de certeza que efectivamente existió, porque los objetos sagrados en forma de arco con este formato cúbico no eran inexistentes en el pasado. Por ejemplo, algo que se asemeja un poco al Arca de la Alianza es un arte que fue desarrollado por los egipcios. Hay un dios Anubis que incluso era encontrado en la tumba de Tutankamón, que fue descubierta por Carter en 1922, e incluso se especuló si no sería cada niño, pero en definitiva no tiene nada que ver con el Arca de la Alianza más allá de algunas similitudes en relación a su forma, quizás una forma que se le parezca un poco, y también el hecho de que la tengamos ahí 2 vacantes para tomar cada día. Si aún con este descubrimiento del Arca de las ONG algunos hasta se plantearon la pregunta, quizás Moisés, por estar en Egipto, no hubiera basado su arte en algún artefacto egipcio como algo similar a esta marca de anuncios para también se desarrollan los días del Arca. Es una hipótesis que podemos bailar, pero en realidad no lo sabemos. No tenemos forma de afirmar exactamente el origen del Arca, quién realmente la construyó, si quizás hubo incluso más arcas. Son hipótesis planteadas por otros historiadores y chorros. Vetar el texto. Varios no tenemos forma de afirmar realmente los orígenes de este importantísimo artefacto, y también, por ejemplo, incluso sobre el contenido interno del área. Sabemos que el único que tuvo acceso al arca en toda la historia de Salomón, templo y también del tabernáculo era el sumo sacerdote, que veía el arca solo una vez al año y en la ceremonia de expiación de los pecados de la comunidad de Israel. No era parte del ritual de inspiración ritual de un sacerdote abriendo el área para mirar lo que hay dentro. Entonces es más un problema que tenemos que saber qué había realmente en su contenido. Las fuentes son muy lejanas, no tenemos forma de entender realmente qué podía haber en el arca, cuál es su origen y cuál es su uso original real.
No lo sabemos por esto, es que algunos historiadores, algunos exdeportistas, han llegado a pensar. Podría ser que los babilonios vieron que este artefacto no tenía gran valor ni importancia y simplemente se quemó con el tiempo. Esta también es una hipótesis que se puede considerar incluso porque una hipótesis que se podría plantear. El hecho es que no sabemos el origen del arca, tampoco se puede decir con total certeza qué pasó con los gimnasios, pero hay algunas tradiciones muy interesantes que nos pueden ayudar a entender cuál sería la hipótesis más plausible de lo que pasó con los gimnasios. Además de estas dos transmisiones que tenemos, observamos estas dos ideas y puertas específicamente, tanto que observamos en el libro de Reyes y Crónicas que sería tal vez destruida o llevada a Babilonia. El hecho de que no fue encontrada una vez, en la segunda vez que fue reconstruida después de los israelitas el regreso del cautiverio, generó muchas y muchas ideas sobre lo que pudo haberle sucedido a ella, y la idea de que ella haya estado oculta es algo que encontramos en transiciones muy antiguas que incluso se pueden ver en el segundo libro. Cabello al mencionar que se descubrió el libro aún más antiguo que mencionaría que Jeremías habría escondido el arca del pacto en el monte Nebo. Veamos un poco de esta historia allí. Un libro de segundo Macabeos. En el documento también estaba que el profeta, divertido por un oráculo, ordenó que lo acompañaran con la tienda y el arca cuando partiera hacia el monte de Moisés, y después de haberlo escalado, se contentó con la herencia de Dios. Al llegar allí, Jeremías encontró un refugio en forma de una cueva donde introdujo la tienda, el arca y regresó de los perfumes, obstruyendo después de la entrada. Acercándose entonces algunos de los que habían acompañado al tratar de marcar el camino ya no pudieron ser identificados. Al saber esto, Jeremías los reprendió diciendo: el lugar quedará incognito hasta que Dios haga una reunión de su pueblo, mostrándose misericordioso. En este texto encontramos entonces una antigua tradición que afirmaba que Jeremías había escondido el arca de Nías antes de la venta de los caldeos y la destrucción del templo. Ahora, ¿quién viene? Una pregunta: ¿será esto realmente cierto? Y según la evidencia que encontramos en el mismo libro de Jeremías, todo indica que no está bien probado por la evidencia histórica. Esto se debe a que cuando Jeremías habla del arca del pacto, especialmente en el capítulo 3, a diferencia del capítulo 16 del libro de Jeremías, no aparece y se lamenta en nada de la pérdida de bienes. Incluso menciona algo muy interesante al final de este verso que nos interesa leer antes de hacer algunos comentarios más sobre Jeremías. Veamos qué tenemos ahí. Verso 16, capítulo 3 de profeta Jeremías. En cuanto a los multiplicadores y días fructíferos en la tierra en aquellos días, no se dirá más el oráculo de Jehová, arca del pacto de Jehová, no volverá a memoria, no se acordarán más de ella, no la buscarán, no lo volverán a hacer. Lo que observamos aquí, que Jeremías de ninguna manera lamenta la pérdida del arca del pacto y ni siquiera hay una mención de que regresaría debidamente basado en este texto. Otro tema que es también muy importante en relación con lo que encontramos en segundo lugar en la cadena sobre esta tradición de Jeremías de haberse escondido en el tiempo de la alianza es que también menciona que habría escondido hasta la tienda del tabernáculo de reunión, y como todo indica de lo que hablan las fuentes de información bíblica tenemos en segundo Reyes y Crónicas, también en la comedia le había quedado subsistir desde el momento que Salomón construyó el templo. Por lo que debido a esto nos resulta muy difícil afirmar que Jeremías simplemente hubiera ocultado que existen academias. Esto contradice la información que tenemos en el mismo libro de Jeremías. Sí. Algo también muy interesante que observamos aquí, que es un detalle importante con respecto a este verso 16 del libro del profeta Jeremías, es que los que ya observan, muchos de ustedes quizás que ya tienen un libro, todo el capítulo 3, observen que algunos versos anteriores mencionan que los oráculos se pronunciaban en tiempos del rey Josías, que reinó entre 1640 y 609 antes de que fuera común, mientras que la destrucción del templo y la pérdida del arca probablemente se debieron a Nicón, la llegada de los caldeos y la destrucción de la tiempo. Pero algo interesante es que en este capítulo tenemos una miscelánea. Tenemos a la vez oráculos que representan el periodo de Josías, así como otros oráculos mesiánicos, como es el caso de este en el arca del pacto, que va del verso 14 al 16. Versículo 18, que tenemos aquí un oráculo que representa algo que muy probablemente ocurrió después de la destrucción del tiempo. Esto se identifica especialmente por las diferencias en el estilo del lenguaje y también por la referencia que tenemos allí en el texto mismo. Esto es una identificación que incluso la Escuela Bíblica de Jerusalén considera que este oráculo mesiánico del versículo 14, versículo 18, fue pronunciado solo después de la destrucción del templo de Jerusalén. Podría ser que el hecho de que Jeremías esté hablando de no hacer un arca nuevamente signifique que tal vez no tenía en mente que las arcas habrían sido de alguna manera destruidas, que habría sido capturada de alguna manera por los caldeos, los babilonios. Es una hipótesis interesante. También consideramos que es algo interesante de esta hipótesis es porque incluso la misma y casi bíblico de Jerusalén, que incluso forma parte de una nota a pie de página en la propia Biblia de Jerusalén, considera que lo más probable es que esté basada históricamente en Reyes según Crónicas y Jeremías, aunque por supuesto tenemos aquí una diferencia de tiempo en la historia en relación con los libros de Reyes y Crónicas.
que se aleja un poco de los acontecimientos, pero Jeremías podemos considerar crear un testigo ocular de los acontecimientos relacionados con la destrucción del templo, y por ello es que la Biblia Jerusalén y Escuela Bíblica de Jerusalén en forma general considera que lo más probable es que la zona fue destruida por los caldeos, porque incluso Jeremías anunció que no lo volverían a hacer, u otra posible traducción también utilizada por la Biblia de Jerusalén, que no la reconstruyeron. ¿Podría ser esto realmente? ¿Qué pasó? ¿Habría sido destruida? Es una hipótesis plausible según las evidencias que tenemos incluso en estos textos históricos. Así que también comenzaron a surgir otras ideas además de la de que Jeremías había escondido el arca. Es otra idea que fue transmitida oralmente por los judíos. No tenemos registros históricos previos y tampoco nada menciona sobre registros escritos que tendrían sobre estas dos tradiciones, una de las cuales es que el Arca de la Alianza habría sido llevada por los babilonios a Babilonia. Y otra idea es que el Arca de la Alianza habría estado escondida en el monte del templo, y esto es algo que encontramos en total, sobre todo en el Tratado de Omar. Veamos lo que este texto también tiene que decirnos. Decía: la zona fue aislado para Babilonia, como se dijo. Al año siguiente el rey Nabucodonosor ordenó que fuera llevado a Babel junto con los vasos preciosos de la casa del señor Abilius de Banda allí, y dijo que Jarquín estaba escondido, o en otras palabras enterrado en su propio lugar. Así que aquí en este tratado teológico y Omar 53b encontramos estas dos versiones que los rabinos tenían, estas dos tradiciones: una yaca fue llevada a Babilonia y otra está escondida en el monte del templo, su propio lugar, en el caso donde se encuentra allí los alrededores de la cúpula de la roca hoy en Jerusalén. Ahora, uno de los problemas que tenemos en relación a esta tradición es porque son dos tradiciones orales conflictivas, mientras que tenemos una que menciona a Babilonia, otra que menciona el monte del templo, y el problema cuando tenemos dos tradiciones orales conflictivas es que los dos terminan no siendo considerados como altamente válidos en el contexto histórico, por lo que no tenemos exactamente cómo evaluar cuál es el grado de historicidad de estos dos. De hecho, un conflicto de tradiciones que tenemos aquí. Hay dos hipótesis que también nos interesan, pero lamentablemente ningún texto anterior al Talmud menciona que la zona haya sido situada en algún lugar secreto, tal vez en el monte del templo. Otra pregunta que podríamos plantearnos en relación a esta teoría es: ¿que el área estaba oculta en el monte del templo? Es porque, sabiendo que los israelitas, desde el momento que regresaron del exilio en Babilonia y comenzaron a reconstruir el templo, y la obra se completó especialmente hoy alrededor del año de 520-515, sabiendo que los judíos dominaban toda aquella zona y estaban reconstruyendo todo en aquel lugar, no sería extraño que ninguno de ellos recordara dónde estaba escondida el arca, o que ninguno de ellos intentara encontrar el arca si sabían que estaba allí. Ser devuelto al lugar santísimo, porque ninguno de esos sacerdotes intentó encontrar el arca, o de alguna manera la encontró para ponerla de nuevo en su lugar correcto. Esto es algo que no está muy bien explicado, es algo que podemos considerar al menos extraño que ninguno de ellos tenía. También se encontró otro problema, y es que si el Arca de la Alianza hubiera estado escondida en el monte del templo, también tenemos otro problema en relación a esta región de Jerusalén en sí, porque el monte del templo es un lugar muy malo para esconder una pieza de madera, que según la tradición, según lo que encontramos en los escritos bíblicos, tendría al menos 500 o quizás incluso 700 o más años de historia. Un artefacto de madera cubierto de hombre estaría enterrado, escondido en alguna cueva en un lugar, eso es, extremadamente húmedo. Incluso puede ser que cada niño tuviera en esas condiciones, destruyéndose si se deshacía por la gran humedad que hay, y siendo un lugar realmente muy malo para poner el objeto de madera. Se pudo haber destruido entonces de alguna manera. Son hipótesis que nosotros se puede destacar, y es un hecho que quizás esta sea una de las hipótesis más plausibles, porque si realmente todavía existe hoy en día y de alguna manera estaba escondido en la montaña del tiempo, es muy probable que todavía tuviera. Si se hubiera desintegrado, se habría desmoronado a lo largo de casi 2600 años de historia en los que se destruyó el templo de Salomón, y el arca quizás estaría allí entonces. Pero aquí, antes de que entendamos más aspectos sobre el paradero de los días de otoño, también hay otras tradiciones que surgieron desde el periodo medieval que también son interesantes para examinar. Al menos algunas de las más importantes de estas tradiciones afirma que la carga del niño habría sido llevada a Etiopía. Estaría hoy en una pequeña capilla. Es algo. Lo interesante de esta tradición es porque nadie tiene acceso a esta pequeña capilla. Solo un guardia está autorizado a ingresar y tendrá acceso al Arca de la Alianza. Esto despierta mucha curiosidad en muchas personas. Pero aquí es interesante resaltar que estas tradiciones de que el Arca de la Alianza estaría en esta capilla, el primer registro escrito que tenemos de estas tradiciones data solo del siglo XIV, un manuscrito que tenemos, y todo indica que esta transición es extremadamente posterior a la oscura desaparición, y todavía según la tradición que afirma que
todavía estaría en esta capilla si está entonces en posesión de la Iglesia Ortodoxa etíope. También contradice lo que tenemos de tal manera según las crónicas en las que vemos a cada niño en la época del rey Josías, porque esta tradición afirma que la carga fue llevado a Etiopía por uno de los hijos de Salomón todavía en vida, uno de los hijos de Salomón con la reina de Saba, a quien habría conocido, y de hecho nada en las inscripciones más antiguas menciona esta tradición. Es una tradición medieval que comenzó a ganar excelente proporción a la Iglesia Ortodoxa etíope. También es curiosa es que las réplicas del Arca de la Alianza que hay allí y que están a disposición del público muestran solo un cofre de madera con varios adornos cristianos y cruces a su lado, por lo que lo más probable es que el arte o el posible aire que hay en esa capilla es solo una especie de red que se desarrolló en el periodo medieval. Pero ningún historiador considera que el área original esté realmente allí entre las otras tradiciones. Todas ellas son excesivamente tardías y no encajan. También examinamos aquí, para no extender demasiado, un vídeo a fondo respecto a todas estas tradiciones de que ella estaría en Estados Unidos, de que habría sido abducida por extraterrestres, de que estaría en la India, porque todas son tradiciones mucho más reciente de lo que en realidad es la última vez que lo encontramos en los libros bíblicos y sobre todo malos según las crónicas. También es interesante hacer una mención respecto a los descubrimientos que muchas personas incluso vehiculizan, sobre todo en las redes sociales, como es el caso aquí en YouTube sobre un arqueólogo aventurero del siglo pasado llamado Ronnie Blanco habría descubierto el Arca de la Alianza, y además este aventurero confirma que además de haber descubierto el Arca de la Alianza, también descubrió el Arca de Noé, lo que sería evidencia nuevamente. Habría descubierto muchas otras cosas y objetos relacionados con José de Egipto, y además de todos estos descubrimientos de gran importancia que habría hecho entonces, habría descubierto incluso la misma sangre de Jesús Nazaret con la mitad de los cromosomas que tiene la sangre humana, lo que sería una prueba de que Jesús era una persona de vida. Obviamente, estas declaraciones de Rob y Otis y estos descubrimientos suyos son de un aspecto extraordinario, tal vez si la gente fuera realmente consciente de eso. La sangre de Jesús fue encontrada con la mitad de los cromosomas aún presentes. Todas las personas del mundo serían como el apóstol Pablo pasando por el camino de Damasco, teniendo su conversión momentánea para aceptar el mensaje del cristianismo. Pero el problema en relación a todos estos descubrimientos aquí, para descubrimientos y afirmaciones extraordinarias, también necesitamos evidencia extraordinaria, y uno de los arqueólogos que fue a tratar de encontrar esta evidencia directa de Roswell que habría encontrado no es otro que 11 Díaz, que es el mismo curador de arqueología y antropología de la Autoridad de las Antigüedades de Israel. Y hoy, resumiendo lo que también es el entendimiento de todos los demás arqueólogos en este campo, escribe algo muy interesante sobre las aventuras y estos descubrimientos de Ronson. Ayuda, veamos aquí la opinión de hace 2 días sobre este señor Ronnie Witte. No es esa agencia ni ha llevado a cabo nunca una excavación con licencia legal en Israel. Para excavar en Jerusalén es necesario tener al menos una licenciatura en arqueología, cosa que él no tiene a pesar de sus afirmaciones. En contrario, somos conscientes de sus afirmaciones que rayan en el absurdo, ya que no tienen base científica alguna y nunca han sido publicadas en una revista profesional. Es increíble que alguien crea en ellos. Proyectos como estos son una burla. Profesión arqueológica entonces, de hecho, de los vecinos fue después de tratar de entender, era después de confirmar si realmente estos descubrimientos de derechos de Granada estaban de acuerdo con lo que sería un importante descubrimiento arqueológico, incluyendo la sangre del mismo Jesús de Nazaret, y nada de esto realmente se encontró. Incluso el supuesto laboratorio que habría examinado la sangre de Jesús, al menos uno de los comentarios que decía: si se escribiera, pondré un nuevo enlace aquí abajo para que lo revisen los que tengan curiosidad de saber con más a fondo. La respuesta de los jueces es que el laboratorio tendría cierto derecho, que la Autoridad de Antigüedades de Israel es un grupo de incrédulos que no merecería hacer una prueba de sangre, no solo para ganar, o no es así como trabajan los profesionales en la rama de la tecnología y no de la historia. La historia bíblica y la teología no se hace para tratar de refutar o tratar de resaltar la historicidad de la Biblia hebrea. Lo que los biólogos bíblicos, así como los historiadores, pretenden es únicamente en tratar de entender de cualquier manera posible lo que se acerca más a una verdad histórica, y este tipo de afirmación es considerada solo como fantasiosa en el campo de la historia y la arqueología, y está totalmente desacreditada por la mayoría de los arqueólogos, a excepción de algunos que podemos decir que son novatos en el campo de la tecnología, que creen sin tener ningún respaldo de lo que es la evidencia crítica en el rigor académico. También en relación al Arca de la Alianza es interesante hacer solo una pequeña dentro de eso. Aquí en YouTube tenemos un famoso arqueólogo que también tiene muchos vídeos que son un aporte importante al campo de la tecnología bíblica, que muchos ya deben conocer, que el Dr. Rodrigo Silva en uno de estos vídeos afirma que el Arca de la Alianza sería escondido en algún lugar de Jerusalén, lo cual sería lo más probable. Pero aquí es importante mencionar que el Dr. Rodrigo Silva, a pesar de ser un gran trabajo en el campo de la tecnología, lo cual es un aporte muy importante, también debemos tener presente que el Dr. Rodrigo Silva, él
Es también una teóloga adventista y los adventistas tienen una particularidad muy importante en relación al lenguaje. Antes, ella no solo es una escritora adventista importante, todos los adventistas, al menos los que son adventistas serios, consideran que ella es una profetisa, que sus seguidores son necesariamente inspirados por Dios mismo, porque la iglesia adventista sería la iglesia con el espíritu de profecía, que sería la verdadera iglesia de los últimos tiempos. Esta idea principal de los adventistas esto es todavía en mayo. Ella menciona especialmente en su libro Profetas y Reyes, al final de la página 288, al principio de la página 289. Incluso se puede encontrar en PDF buscando en Google, que el Arca de la Alianza estaría escondida en Jerusalén y volvería a aparecer al final de los tiempos con la venida de Jesús y la venida del reino de Dios en general. Y es por esto que el Dr. Rodrigo Silva también apoya esta idea como un buen ambiente, es que el arma estaría escondida, pero la gran mayoría de historiadores y arqueólogos consideran que la hipótesis más plausible es que de alguna manera el área fue destruida, ya sea por los caldeos o, si aceptamos la historicidad de la antigua tradición, de que estaba escondida en el monte del templo, que habría sido destruida incluso debido a la mala condición del monte del templo mismo. Mal lugar para esconder un artefacto de madera, aunque esté recubierto de oro por tanto tiempo. Así que, concluyendo, en resumen, lo que podríamos decir sobre el paradero de las academias, lo que realmente pasó con el arco, es que lo más probable es que, aunque de alguna manera ha sido destruido, no tenemos evidencia alguna sobre su escondite que se remonte a un periodo tan temprano que los historiadores puedan tomarlo en serio, excepto en condiciones de mucho más posteriores. Llegamos así al final de nuestro viaje en busca del Arca de la Alianza, un objeto que, durante siglos, fue el símbolo máximo de la presencia de Dios entre los hombres. Su historia está llena de milagros, misterios e interrogantes que aún hoy nos desafían. Historiadores de hoy, arqueólogos y personas de fe. ¿Fue destruida por los babilonios? ¿O estuvo escondida en algún lugar, esperando el momento adecuado para ser revelada? Abundan las teorías, pero la verdad es que el paradero del Arca de la Alianza sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Independientemente de dónde se encuentre, el Arca de la Alianza nos recuerda la importancia de la fe, de la alianza entre Dios y la humanidad, y de los misterios que aún guardamos en nuestro corazón. Nos invita a reflexionar sobre el pasado, pero también mirar hacia el futuro con esperanza y curiosidad. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que el arca todavía existe? ¿O su destino quedó sellado hace miles de años? Deja en los comentarios tus teorías e impresiones sobre este misterio que sigue fascinando a generaciones. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para más contenido como este. Acompáñanos en este viaje de fe, historia y misterios. Hasta el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los secretos del pasado y de las maravillas de nuestra fe.